Bienvenidos a todos a un nuevo ciclo de charlas con profesionales en la cocina de la abuela de Fundación Antina Arturus. En esta oportunidad estamos todos presentes en San Carlos de Bariloche, en Patagonia, Argentina, y vamos a vivir un nuevo encuentro en esta oportunidad con alguien de la casa, podríamos decir, con el licenciado en nutrición Mateo Gris. También hay función, nos va a estar compartiendo acerca de la alimentación. Que el hemisferio sur es la primavera. Y tenemos también a persona, la presenta ella, a la ingeniera agrónoma Lucía Faini, directora del área de medio ambiente de Fundación Antina Arturus, que también va a estar participando de esta charla, porque la idea es que también compartamos entre todos, acerca de, bueno, las estaciones y lo que eso implica, todo lo que hoy vemos y vamos aprendiendo, y también desde el método Antina Arturus recordar que la naturaleza es nuestra gran maestra, tiene tanto allí mostrándonos y bueno, es nuestro trabajo ir descubriendo y prestando atención a todas estas piezas, nuestros tesoros que están ahí a la vista. No es que están escondidos, están a la vista ya. Así que bueno, Así que bueno, si les parece a todos, muy bienvenidos acá a todos los que están acá en la cocina de la abuela a través del Instagram, y los que no, no se preocupen, que también pueden, después van a poder ver esta charla a través del Zoom y del YouTube de la Fundación. Ahí me están, Iván, y ahora vamos a empezar a compartir pantalla, si les parece. Ahí, nos den un momentito. Ahí está. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, ¿Sí? ¿Por allá? ¿cómo es? Bien. ¿Por allá, Marce? Bien. Bueno, si están todos de acuerdo, vamos a dejar por ahí lo que son las preguntas y las intervenciones para el final. Así le damos fluidez a la charla, pero aguárdense en todas las preguntas, ¿sí? Así después las compartimos entre todos. las anotan y las vamos compartiendo. Bueno, entonces hoy un poquito lo que nos reúne, si bien ya hoy estamos a 9 de octubre, la primavera oficialmente, de acuerdo al calendario y a la exposición de los astros, comenzó ya hace unas semanas atrás, pero nosotros estamos bastante más al sur. Acá en Bariloche recién ahora empiezan a florecer los tulipanes, poquito a poquito van llegando las flores, las señales, ¿no? de la primavera. Y son estas condiciones, ¿no? Ambientales, estos estímulos ambientales que nos van marcando también estas estaciones. Y un poquito a ver si estamos estrenando el PowerPoint a ver si funciona. Ahí está. ¿Y qué tenemos acá delante nuestro, no? Eh, ¿Alguien reconoce lo que tenemos ahí en la foto? ¿Me pueden ponerle? ¿Está muy bien? ¿Dónde inicia toda la vida? Podríamos decir. Bien. Ay, dijeron un punto clave. Bien. Las dos en realidad, ¿no? Porque en general las semillas encuentran en esa tierra, en ese medio oscuro, se podría decir, todas las condiciones para empezar los procesos de germinación. Primero, que es cuando empiezan a liberar las primeras raíces, y después la emergencia. Esa primera, el cotiledón o la parte verde, empieza a subir hacia arriba, ¿no? Empieza a ir hacia la luz, como decía Matista, porque es el sol el que rige todo. O sea, las plantas lo detectan en donde sea que ellas estén, incluso en la oscuridad, ¿no? O sea, el sol es electricidad para esperar. De marcarnos como el ritmo, ¿no? Exactamente. Y es ese ritmo de la naturaleza también un poco el que la invitación es a empezar a seguir y que no es todos los días lo mismo.
¿no? Cada día a lo largo del año no tenemos la misma temperatura, no tenemos las mismas horas de sol, no tenemos las mismas condiciones de humedad, de frío, de calor. Y así como la naturaleza tiene esta tremenda sensibilidad a saber o a detectar y a obedecer cuando es el momento, como aprendemos también desde el método, a la semilla no se le va a ocurrir florecer cuando tenga ganas, pero cuando tenga los estímulos, que eso va también a permitir que sobreviva, ¿no? Ujú. Y un poco nosotros también somos parte de la naturaleza. Entonces la invitación es a nosotros también estar atentos a ir relacionándonos o avanzando o madurando de acuerdo a los estímulos ambientales que nos van marcando este ritmo. Y Te hago una intervención. ujú, El jueves pasado recibimos a la doctora en biología Karina Speciale y en la charla que ella dio nos invitaba a vernos y a pensarnos como naturaleza. Entonces, como introducirnos ya, no, la naturaleza en un lado y el reino humano en el otro. ¿Qué tal si nos aprendemos a pensar todos como uno? O sea, todos somos naturaleza y el humano integrado también. exactamente. Y algo, un factor común que tiene la naturaleza y estos ciclos vitales es que todo está cambiando todo el tiempo. Todos los días un poquito, pero todos los días es algo diferente. Y si nos ponemos a pensar en el invierno, sobre todo acá en la montaña, que este invierno fue un poco especial, pero ¿qué suele pasar arriba en la montaña durante el invierno? El que nieva. Poner que nieva, Muy ¿no? bien. Esa es la idea. Y con el frío se nos congela todo. Y en ese congelamiento queda todo ahí quietito, guardado. Un poco que nos pasa a nosotros en el invierno, ¿no? Que nos dan ganas de, me quedo guardado. También me quedo ahí aletargado. Pero después cuando arranca la primavera y arrancan todos esta mayor cantidad de rayos del sol, aumenta un poquito más la temperatura. ¿Qué pasa con eso que se congeló? Y si un hielo lo exponemos al calor, ¿qué pasa? Se derrite. Se derrite. Exactamente. Más. No, pero ahí empieza entonces a darse esta cosa, ¿no? De todo eso que está seco y frío y duro, se empieza a ablandar y ahí tenemos el barco, ¿no? ¿No? Y eso lo vemos súper fácil en la naturaleza. eh, ¿Y adentro de nuestro cuerpo pasaría lo mismo? y dentro de nuestro cuerpo empieza a moverse todo igual, ¿no? De hecho, eh, el año pasado cuando compartimos también acerca de esto, ¿te acordás que hablamos también de todos estos microorganismos que están en la Tierra que se empiezan a activar? Ujú. Todo esto empieza a haber más agua, más disponibilidad de agua, todos necesitamos agua, hasta incluso los ínfimos a nivel muy pequeñitos, Sí. y todo eso se empieza a activar, y se empieza a mover, y se empieza a fluir, y nos empezamos como a descongelar por dentro. Y ahí viene la tos, ahí vienen los mocos, y bueno, un ejemplo claro, en vivo y en directo, de esta agua que se nos mueve por dentro, ¿no? Por eso es tan común los mocos del invierno, pero no al principio del invierno, al final, ¿no? Las alergias primaverales, ¿no? Que le llaman. Que estamos todos moqueando con agüita, con cosas, y no necesariamente una infección o algo que nos contagiamos, es la alergia de algo que nos pasó y todo este movimiento interno que tenemos de esta agua, ¿no? Por dentro. Así que si nos ponemos a pensar en los elementos, los elementales, ¿cuáles serían los que va a ser que compartimos hasta ahora? ¿Les parece que están más presentes en esta época? Primero vamos a repasar A los ver, los elementales. elementos. Ya, sí, vamos a hacer un paso adelante, un paréntesis. Tenemos el agua, Fuego, el fuego tierra y el aire. y el aire. Entonces, de esos cuatro, ¿cuáles les parece que, según lo que estuvimos compartiendo recién, empiezan a predominar en la primavera? La tierra, La tierra Bien, el agua. y el agua. bien, Perfecto. perfecto. ¿Y cómo son la tierra y el agua? ¿Son calientes o son fríos? Depende. En la Bien, naturaleza, son fríos. ahora, Acá en son este fríos. momento, son fríos. Y si hablamos del fuego, ¿cómo es? ¿Frío o caliente? ¿Caliente? Y si hablamos del aire, depende. Pero es esto, ¿no? Empezamos a tener grises y niveles, ¿no? El agua en general la vamos a considerar como fría. Frío. La tierra, ¿cómo la vamos a considerar en general? ¿Seca o húmeda? Seca.
en general seca, pero si ya la mezclamos con agua, se nos pone húmeda. Y los días de viento, ¿se te acuerdan en el otoño? Que en el otoño empieza el viento, y es frío, pero también tenemos las lluvias. Acá en Bariloche, para los que están en otras zonas, llueve un montón en otoño. Entonces es muy húmedo, pero es ventoso, y no es tan frío. Entonces ya empezamos a ver que hay combinaciones en cada momento del año que nos empiezan a tirar pistas de características que nos van a acompañar y nos van a mover por dentro. Y siguiendo un poquito con estas características y con estos estímulos, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa con el reino vegetal? Y bueno, como decíamos antes, digamos, ahí tenemos la imagen en donde las raíces, o sea, la semilla necesita una gran cantidad de agua para captar los estímulos de que ya puede empezar a germinar, que es el proceso biológico en donde empieza a liberar esas raíces. Y después, en la medida que las horas de luz son cada vez mayor, ella también va a ir generando su parte aérea y empieza a desarrollarse todo lo que es la vida vegetal por arriba. Entonces empieza a haber como un equilibrio entre el crecimiento de sus raíces bajo la tierra y la parte aérea hacia arriba, que cada vez capta más estímulos lumínicos. Y son todo esto que nos lleva, ¿no? A movernos, salir de esa tierra, ¿no? De donde estábamos guardaditos. Y por dentro, ¿han sentido algo parecido? Como que en este momento ya del año ya nos dan más ganas de salir, de movernos, de arrancar otra actividad, Sí. de salir un poquito más al solcito, ¿no? Que no, hacer un poco de fotosíntesis, diría. Que sí, que son todos estos tiempos que el cuerpo ya no, ay, pero yo me quiero sacar un poquito más y que me pegue, ¿no? El sol en la piel, la vitamina D, tal cual. Exactamente. Y eso nos lleva también, ese movimiento, a que todo eso que tenemos como quietito y estancado, podríamos decir por dentro, bueno, necesitamos moverse, necesita salir y necesitamos renovar, ¿no? Es como la casa a veces cuando, bueno, abramos las ventanas, que corra el aire, que se mueva, bueno, por dentro también. Es esto, esa frase que a veces se escucha siempre de, bueno, como es de arriba es de abajo, como es de adentro es de afuera, bueno, estamos todos vinculados, ¿no? Y todo tiene su reflejo y es lo que podemos ir observando, la invitación es ir observándola y poder aprender de todo esto. Y ¿se acuerdan que hablamos hace un ratito de que cuando empieza a haber más agua en la tierra, empiezan a funcionar más estos microorganismos, Ujú. que también son los estímulos para las raíces y para las plantas, y por dentro nosotros también tenemos un montón de microorganismos. ¿Han escuchado hablar de microbiota, microbioma, estas palabras? De la flora intestinal, de la intestina algo, ¿no? Más fácil a veces. Y todo esto nos ha llevado hoy a empezar a entender desde la ciencia o a través de estudios cómo empieza a funcionar todo eso y cómo ellos también, cuando se le dice que es el segundo cerebro, ¿no? El de nuestro intestino, es que hay millones y millones de microorganismos ahí, hasta se dice que hay muchos más de ellos que células propias del humano, ¿no? Entonces, somos más microorganismos que humanos, se podría llegar a decir. Y, y ellos reaccionan también a las estaciones. Este gráfico que estamos viendo acá es de una- una- un estudio que se hizo, eh, que es un estudio que estudia estudios, ¿no? Fue una revisión de varias investigaciones que se publicó en una página, en una revista llamada Frontiers, en el año 2023, y que ella dice, bueno, ¿qué pasa con las estaciones? ¿Qué cosas cambian? Y que eso hace que tengamos todas estas modificaciones en nuestro estilo de vida. Y un grupo de gente dice, bueno, son las condiciones ambientales, el sol, la temperatura, el agua. Pero para otra gente dijo, "Y, pero si nos vamos depende de qué población estudiemos, se cumple y en otras no se cumple. O sea, acá tenemos más o menos bien marcadas las estaciones. Pero hay otras zonas que es todo el año primavera o todo el año invierno. Sí, sí. Entonces ahí ya no se cumplirían estas condiciones como justificantes o justificaciones. Pero después también está el tema de, bueno, y las celebraciones,
no sé, capaz en esta época del año tenemos una fiesta que se celebra todos los años y comemos un montón y un montón de azúcar y un montón de... pero vinculados a esa fiesta. Pero en otros lugares no. Entonces también empieza a influir, bueno, qué se celebra, la cultura también de cada lugar. Y O sea que no solo nos tenemos que situar en qué lugar del mundo nos encontramos, en qué hemisferio, en qué época del año, o sea, qué condiciones climáticas vamos a tener ahí. Sumamos ahora también la comida que encontramos en ese lugar. exactamente, no solo los factores ambientales, que era lo más fácil que primero miraron, pero Ujú. después, bueno, no era realmente solo eso, están los Bien. factores sociales, ¿no? Que nos juntamos y, bueno, comemos tal cosa, y me invitaron a un cumpleaños, y bueno, y seguimos comiendo, pero yo no estaba comiendo tanta torta, pero bueno, ahora no me pone negar. Entonces, Gracias. miro para allá, pero bueno, no es por ustedes. Ya no me doy para lo de... Exactamente. Pero sí hay algo que también funciona, el tema de la actividad física. En verano tenemos más ganas de salir y caminar o correr o hacer actividades afuera, ¿no? Y en invierno no. Cuesta. Es un desafío más, vamos a decir de esa forma. Eh, entonces también tenemos esta cosa fisiológica, ¿no? De cuanto más nos movemos, necesitaríamos consumir mayor cantidad de energía que cuando hacemos actividades más sedentarias. Ujú. Y también están todos los aspectos emocionales en el camino, ¿no? Que en invierno uno dice, ay, no, pero tengo que juntar energías, no estoy invernando. Que a veces uno dice, tengo que juntar energías para pasar el invierno. Pero también está estos factores emocionales de que no me veo con tanta gente porque no, nieva o no puedo salir, o por distintas, ¿no? Cuestiones que nos llevan a retraernos también un poco más. El tema de la luz del sol, el tema de que sean, bueno, en estos estudios mencionaban estos casos de depresión vinculados a veces al invierno o a la falta de vínculos con otras personas, y que hay dos caras de la misma moneda. El que con comida y con dulce y con grasa contrarresta para sentirse un poquito mejor, y el que le agarra la patilla y no come. Entonces, la misma situación tiene como varios efectos. Y todo eso afecta a nuestra microbiota. Porque si comí más de esto, no comí tanto de lo otro, si salí y corrí y hice ejercicio, o me metí al lago, todos esos estímulos, así como en la Tierra estimulan a esos microorganismos, también estimulamos a través del estilo de vida y la alimentación nuestra flora intestinal. Entonces ellos eh, resumen un poco que, claro, todos estos estímulos, bueno, van a estar generando estos cambios. Y estos cambios después los vemos reflejados en todo nuestro día a día. Podríamos decir que nosotros, digamos, en esto que dijimos antes, o sea, como es afuera, es adentro, o sea, es aprender a ver todo eso que vemos quizás más fácil en nuestro exterior, en la madre tierra, sus cambios, bueno, y tomarnos como ese momento para repensar que todo eso de alguna forma está impactando también en nuestro cuerpo físico y está no solo ya en nuestro cuerpo físico, sino que también nosotros, desde la Fundación Antinarturus, estudiamos el método Antinarturus que nos invita a ver todos nuestros cuerpos, a aprender a integrar el cuerpo físico, el mental, el emocional y el espiritual, y cómo todos ellos están siempre integrados y están siempre como entrelazados. Entonces ya también no es solamente lo que pasa afuera, sino que todo eso también va a repercutir adentro. ¿No? Y ahora entonces le estamos sumando un factor más, es enfocándonos en toda nuestra parte intestinal. Que es ese adentro, ¿no? Literal. Y bueno, y en esto que estuvimos viendo de estas cualidades, ¿no? Que nos permiten como, bueno, empezar a entender en dónde nos estamos moviendo, en qué cualidades hay más en cada momento del año. Y acá justo poníamos lo de la congestión, que la congestión no solamente es nasal, de las vías aéreas, también de la parte intestinal, ¿no? Uno se puede sentir hinchado, congestionado, con las rodillas inflamadas, ¿no? Entonces esta agua que no sabe dónde meterse y se acumula. Eh, ¿Y qué podemos hacer, no? Sería, bueno, ok, este es el panorama. ¿Cómo enfrentamos o qué alternativas tenemos? Y acá, este señor, que está acá en la foto, lo escucharon nombrar a Hipócrates. No solo él decía que
que el alimento sea nuestra medicina, ¿no? Y nuestra medicina sea nuestro alimento, sino también él hablaba de que toda enfermedad comienza en el intestino. O sea, cómo él le daba mucha importancia a esto. ¿Por qué? En el intestino va nuestro alimento. Esa es nuestra fábrica, ¿no? Donde vamos depurando, simplificando, fabricando cosas nuevas, absorbiendo lo que entró por la boca, y le daba mucha relevancia. Y en ese lugar, justamente, ¿cómo? Del chakra emocional, yo nunca sabré, tendría que estudiarlo, esa parte, me la voy a anotar para estudiarla. Eh, pero sí sabemos esto hoy, ¿no? Que ahí hay un montón de cosas sucediendo y que no las podemos destruir. Y que muchas Dejamos. veces también dicen que es como, es nuestro segundo cerebro. O sea, no por nada, cualquier emoción en general, siempre o nos apretamos la panza, ¿no? O ponemos los brazos, o que siento algo, es como un lugar, un punto ahí clave que como que responde frente a todo lo que está sucediendo afuera. Eso es lo que ella compartía también. Ustedes no emocional. Porque responde a todo lo que entonces digo acá. Entonces, total, no estoy chacando que nada. Eso está vinculado a ella. Esto lo Muy bien, muy bien. Buenísimo. Esto lo vemos ahí. Juan ya lo decía, nosotros recién lo estamos poniendo en práctica. Exactamente. O sea, o compartiéndolo con alguien, ¿no? Ahora, vos sabés que si vos tenés un problema en la cabeza, lo tenés también en el intestino, en todos lados, ¿va? En todas partes, del cuerpo. Entonces, no es que sea un método ni nada, es que... De ahí el título, ¿no? De la charla de hoy. Sí, De esta sí. alimentación consciente, de tomar conciencia de todas las cosas que ya estaban sucediendo. Pero al volverlas conscientes, podemos empezar a tomar acciones que nos permitan hacer cambios que nos ayuden a estar mejor. Que en definitiva es todo lo que vamos buscando, ¿no? ¿No te acordás lo que hablábamos la otra vez de la leche que vos me decías, no tomes, fíjate, no tomes leche, que capaz que la leche te hace mal? No te adelantes a lo que es, por favor. Por favor. Pero sí, ya vamos a ir ahí. Bueno, en esto, ¿a qué vamos? ¿Cómo es la leche, ya que la mencionamos? ¿Qué características, si hablamos de frío, seco, caliente, húmedo, cómo es la leche de vaca? Es rica. Es rica. Pero vamos a las cualidades más Organolépticas. ¿De familias lácteas? organolépticas, sería que es rica, Ah, bien. pero más de las físicas. ¿Es líquido o es sólido? Líquida. ¿Es fría o es caliente naturalmente Fría. o como la solemos consumir? Fría. Y también el efecto que nos genera, ¿no? Nos da como ese refrescor. Entonces ya tenemos fría y húmeda. Y es lo mismo que nos propone la primavera, frío y húmedo. Entonces ya se acumula ese estímulo. Y si ya venimos inflamados, y ya venimos con moco, y ya venimos con acumulación de líquido, y así, y le agregamos más, bueno, lo lógico es que terminemos peor. Donde sea que se acumula, pero va a ser así. Va a sumar, va a sumar. Claro, va a sumar para ese lado. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tomemos medidas opuestas, ¿no? Vayamos a buscar algo seco, algo caliente, y hay también esta otra cualidad del astringente. ¿Han escuchado hablar del astringente? ¿Y qué hace el maquillaje lo astringente? Absorbe, seca. ¿No? Entonces también es algo que necesitamos, algo que nos seque, no solo la piel, sino por todos lados. Eh, y en cuanto a los sabores, los amargos, también están muy vinculados con no astringentes, si bien no es exactamente lo mismo, en un limón, pero también tenemos un diente de león, tenemos una rúcula, ¿no? Tenemos una espinaca, tenemos un montón de vegetales que Claro. O sea, combinan esto, si ¿no? miramos, si volvemos al inicio y miramos a ver qué nos ofrece la madre naturaleza en este momento del año, donde por un lado dijimos que teníamos líquido y frío, entonces necesitábamos los opuestos. Entonces empezamos a descubrir en este estudio de que en esta época del año tenemos un montón de diente de león,
El perejil es una de las primeras verduras que rebrota en la huerta. La rúcula en esta época del año es su favorita, ¿sí? Y entonces empezamos a encontrar que lo que la naturaleza nos brinda en esta época del año es ideal para nuestro cuerpo físico. Es ideal para contrarrestar estas temperaturas o estas condiciones ambientales. Es como que la naturaleza nos da el equilibrio perfecto. El tema está en nosotros, en aprender a leer eso y que bueno, y también introducimos siempre en estas charlas la estacionalidad de los productos. O sea, hay un momento para su cultivo, para su siembra, para su cosecha, ¿sí? Y para su consumo. Entonces también es aprender a respetar en las estaciones qué es lo que nos regala la madre tierra para ese momento. Y qué nos regala y en qué lugar. O sea, porque acá en Bariloche producir banana y es medio difícil, o sea, porque a la banana le encanta el calor, o sea, le encanta el calor de los trópicos. Entonces, algo que hagamos, o sea, desde el ser humano todo artificial, naturalmente va a ser difícil obtener una banana. Entonces, también es empezar a pensar en qué lugar estoy y qué es lo que en esa zona se puede producir. Y a su vez después le introducimos, bueno, ¿y en qué época del año me lo da la naturaleza? O sea, porque el limón, o sea, la planta, el limonero, el limón maduro lo da en una época del año, en su mayoría, si bien después están los limones de todo el año, pero hay una específica en donde es más abundante, Más o sea, es más rico, rico, más tiene más grande. jugo. Bueno, y acá Exacto. tenemos la ventaja, bueno, para los que nos van a ver después por YouTube, en otro momento quizás o en otro lugar del planeta, en San Carlos Bariloche, en nuestra sede Portofino Concept Sol, tenemos aquí afuera en nuestro jardín la ventaja de poder tener una huerta, de que hoy nos asomamos por la ventana y vemos un montón de flores amarillas del diente león, ya vemos los ajos que están brotando, tenemos allá los verdeos que ya están bastante más crecidos. Bueno, el perejil que mencionabas, guainapio Rúcula. también, las rúculas que ya salieron de la semillita y ya están asomando. Entonces también tenemos estas ventajas de ver, bueno, a ver, ¿y acá qué está creciendo? Y si vamos, por ejemplo, a la verdulería, ¿con qué verduras se encontraron en este momento? Algo que hayan Horrible detectado. la verdura. Bueno, pero No, más allá de perdón. por ejemplo, Si nos enfocamos en las especies vegetales, claro, ¿qué podemos encontrar? ¿cuáles especies encontrar? Esa. Naranja, horrible. Bueno, pero encontramos naranjas más allá después si no eran ricas. Naranjas, ¿qué más? Sí, naranja. Manzana. Bien. Ya empieza a haber manzanas. Sí, Banana muy Sí, pero poco. entiendo que se produce acá en Río Negro, porque también podemos ampliar, Eran no ricas, solo eran ricas. eran ricas, claro, no Cuando solo. yo nací, Y sí, ahora también en la zona del valle tiene una producción de manzanas y de pera bastante alta. Y hoy también las verdulerías se proveen de esas peras y de esas manzanas de acá mismo de Río Negro, no precisamente Bariloche, que bueno, tiene sus características esta zona, pero si nos ampliamos a Río Negro hay buenas peras, digamos, Rica. que están. Ahora los manzanos ya están en flor, ¿no? Ujú. todavía tenés Recién están en la flor. En febrero empiezan a En febrero se empieza recién a cosechar. manzana, pera y Bueno, O sea, ahora tenemos, están. tenemos para rato ahí. Ahora viene el momento de la floración. Que, entonces también es tener en cuenta que no vamos a comer quizás cosas con frutos, sino hojas, tallos, otra parte de la planta. Que es un poquito, si miramos acá como esta guía, de hojas verdes, los brócolis, los ajos, las cebollas. Como fruto podemos ya quizás todavía conseguir alguna berenjena, pero Ujú. las últimas, ¿no? Ya. Y sí también otras semillas, las legumbres, algunos cereales tipo quinoa, que son de estos, le llaman hoy los super cereales, porque no llegan a ser legumbres, pero están muy por encima en su cantidad de, de- de hidratos de carbono, de proteínas, muy encima quizás de los cereales. Entonces, si lo compramos con un arroz, ¿no? Nos conviene mucho más la quinoa. El mijo también, Ujú.
Y usar, ¿se acuerdan que hablamos de estas especias, ¿no? De buscarlo caliente, no solo de la temperatura, de cómo lo cocinamos, sino cosas que sean más bien picantes, ¿no? Algo que nos estimule. Creo que cuando comemos algo que está picante nos dan calores y ya nos empezamos a mover, o que nos pasamos con la pimienta, con el ají. ¿Usan picantes? No me gusta, no son un equipo picante, ya tenemos un equipo picante. Yo vi a la cara y uno. No, yo también. Bueno, En su medida, porque ya. eso me. A veces me sale un poquito más. Claro. Si se nos pasamos de ají molido, un poquito. Pero bueno, fíjense que la cúrcuma también la consideramos como caliente, como el jengibre, ¿no? Entonces son también herramientas que no necesariamente son picantes, pero que nos ayudan como a mover esta energía. Exactamente, las galletitas de jengibre, que además tienen nuez moscada, que además tienen canela. Canela, qué cosa tan. Qué cosa tan caliente, Sí, ¿no? ¿no? ¿En qué momento ¿Qué más? el muñequito de jengibre de qué época es? De Navidad de Estados Unidos. De Navidad del hemisferio norte, ¿no? Exactamente. En Europa, en Estados Unidos, que hace tremendo frío en diciembre, que nosotros acá hace un calor tremendo, pero allá hacen tremendos fríos, y justamente usan estos ingredientes. O sea, esas abuelas o esos ancestros, que también un poco es el camino, la invitación ahora, eh, para los que llegaron, vieron el cartel afuera de este Festival Internacional de Siguiendo Mis Propias Huellas, que nos ha llevado también a conectar con nuestros ancestros, a cada uno a su viaje personal, y que tarde o temprano, antes o después, terminamos llegando al viejo continente. Y todas las cosas que allá fuimos heredando, que vamos trayendo, que quizás no las aplicamos en la época que deberíamos aplicar, ¿no? Por estas cosas culturales, ¿no? Que hablamos antes, no sé, los pan dulces, las almendras bañadas en chocolate, no sería lo mejor comerlas en diciembre en Argentina. Calor. Mucho calor Generamos como un poco más de energía. y de disfunción, ¿no? De todo esto que venimos compartiendo, pero para el invierno están buenísimas. Entonces también la invitación es, bueno, a ver qué cosas fuimos heredando y cuáles son los tesoros que podemos ocupar en cada momento del año. Y empezar a tomar conciencia de, bueno, buenísimo esto, pero para el invierno. Por eso también estamos celebrando la Navidad Andina en junio. Así que pueden entrar en la página web y enterarse más también de eso. Pero bueno, acá en lo que nos compete ahora es, bueno, empecemos a usar cosas que nos ayudan a cortar con este frío, esta humedad, de formas muy simples, con condimentos, con ingredientes. Y reducir lo que no nos da la naturaleza en este momento, ¿no? Que serían los almidones, bajar un poquito ya el consumo de trigo y de avena, que para el invierno vienen bárbaro, pero ahora los deberíamos bajar un poquito, ¿no? O sea, ir reemplazándolos, porque hay un montón de alternativas, ¿no? En vez de hacer unos fideos de trigo, o en vez de comer ese Empiezan a arrocito blanco, podemos hacer una quinoa. Pero, pero ir adaptando también parte de este viaje que fuimos haciendo aquí desde la cocina de la abuela, fue poder evolucionar o readaptar estos platos tradicionales sin perder la esencia, pero con algunos pequeños ajustes. Entonces de repente, y sí, un arroz, un risotto con quinoa va a estar raro, quizá, ¿no? Pero podemos hacer igual una quinoa con un poquito de otros ingredientes que nos hagan acordar a esos sabores, eh, y que nos lleven a vincularnos, ¿no? Con este aspecto cultural, porque realmente la gastronomía es esa herencia, ese patrimonio intangible que tenemos, y nos completa por dentro, nos mueve emocionalmente. Entonces no Sí. es algo para, no se come más arroz, no se come más fideos. No, buscamos la forma. Porque de repente si uno es de los días, es frío, está lloviendo y todo te invita, bueno, a otro tipo de comida. Ahora salió el sol, nos levantó la temperatura, nos fuimos todos al lago y bueno, y ahí vamos a cambiar el menú. Exactamente. Y si se acuerdan que hablamos antes de
que bueno, todas estas cosas están buscando salir, todo lo que nos quedó acumulado. Entonces la fibra de los alimentos, que justamente lo de hojas verdes, las legumbres, un arroz integral, ¿no? Vamos a empezar a incorporar, va a tener más fibra. Y esto nos va a ayudar también a desalojar todas estas cosas que se nos quedaron como acumuladas durante el invierno. Entonces también son estrategias que nos van a ayudar A limpiarnos. a limpiarnos y a generar este equilibrio. Desde la medicina ayurveda, que es algo súper antiguo, que tiene más de 5.000 años, y ellos hablan de que no hay. Cuando se presenta una enfermedad es porque el desequilibrio fue muy grande. Entonces, cuando hay un desequilibrio, bueno, tendamos a equilibrar la balanza. Listo. Sin llegar a, bueno, un episodio de una patología. Entonces, por eso también ellos van compartiendo de formas muy simples, con lo del día a día, que se puede ir haciendo y corrigiendo para, bueno, encauzar, ¿no? Todo esto. Bien ahí. El arroz integral, perdón, es lo mismo que el arroz que tiene ese que tiene un indio en la cabeza. El paquete es. Mira, no, habría que buscar a ver qué tiene adentro la caja de la horca con el indio, ¿no? Es Porque, más caro, me lo compré porque me gustó el indio, pero bueno, no, pero tenemos acá a la ingeniera agrónoma que nos va a poder contar que hay una gran cantidad de variedades. cuando yo voy a la casa, mi yerno prepara un arroz riquísimo, pero acá es caro, tengo. Bueno, ahí vamos como para investigación a futuro, te vamos a dar la tarea. Que investigues qué tipo de arroz es realmente. No, Claro. Pero de tarea, te lo llevas de tarea. Me lo traes la semana que viene. Parece ser, ¿eh? Bien, Lo digo así. bien ahí. Bueno, y acá, Vamos a ¿qué asumir tenemos? algo más acá, porque para nosotros también es importante no solo, o sea, conocer la estacionalidad, qué es lo que en este momento la madre naturaleza nos regala, sino también como algo que dijo Caro, de dónde vienen los alimentos. Entonces, un poquito lo que les queríamos compartir era que ustedes se empiecen a preguntar o le pregunten también al verdulero donde ustedes adquieren sus verduras, o si tienen sus huertas, muchísimo mejor. ¿De dónde vienen lo que ustedes están comprando? ¿Sí? Nosotros, nuestro país, o sea, la Argentina es un país muy extenso, tenemos una diversidad de climas que es fantástica y prácticamente nos permite producir todo tipo de verduras y de frutas. Y hay un sistema de red de transporte que la distribuye a lo largo y a lo ancho. Pero también es importante empezar a saber de dónde viene, o sea, cuál es el viaje que tiene esa verdura que nosotros nos estamos comiendo o esa fruta, ¿sí? Y de a poco poder ir pensando, introduciendo, si se puede, bueno, a ver cuál es la huella de carbono. Y acá también está como un poco la invitación a que puedan empezar a cultivar sus propios alimentos, ¿sí? O sea, ya sea en un balcón, en una maceta, en tierra, donde se pueda. Empezar con un romero, con un orégano, con algo, una lechuga. La albahaca que fui y compré y me vino con las raíces, bueno, la pongo en tierra, ¿sí? Y como de alguna forma vivir esa experiencia de propio cultivo. Por temas científicos. Exactamente. Lo que pasa es que no es tan fácil. En mi casa, por ejemplo, yo lo quise hacer, Ujú. no es tan fácil. Es el porque- desafío, es el Claro, desafío. ¿sabes? Imagínate que, ¿vieron cuando hablamos al principio que estaban las semillitas? En la primaria, seguramente todos hicimos la germinación. Sí, la que tenemos el ¿no? poroto. Germinamos el poroto. Sí. Hay de las legumbres que hablamos hace un ratito, formas de consumir a las legumbres es germinarlas. Y uno puede agarrar un paquete de lentejas, que la compró en el súper, capaz. Mejor si tenemos una producción orgánica o agroecológica local, mejor todavía. Pero incluso las que podemos conseguir en el súper, uno las puede remojar, como para cocinarlas, cambiarlas el agua, escurrirlas, y hacer ese experimento, podríamos decir, de la germinación. Y ellas van a empezar a germinar, casi todas. Y las podemos comer germinadas. Y si nos olvidamos, van a seguir su ciclo, ¿no? Claro, van a empezar a desarrollar las raíces. Entonces, una vez que tenemos suficientes raíces, ya las podemos plantar a tierra.
Y si Sí. no, las comemos igual. Porque todavía se pueden comer, de hecho. Con raíces. Exacto. Volver a agarrar el paquetito que hay de lentejas. No, todo el paquete, señora. Pongo un poquito, porque. Claro. Y aparte que empieza a aumentar el volumen. Sí. Una tacita, que es acá en la cocina laboral lo usamos mucho en los platos del almuerzo también, para decorar, pero también para incorporar legumbres de otras formas que salen a veces de, bueno, el guiso o la lenteja en esto o el garbanzo en lo otro. Bueno, pero como un brote verde, ¿no? Que uno lo ve y dice, pero esto está tremendamente vivo. Y eso ayuda un montón a que incluso podamos absorber mejor en nuestro intestino todo ese material que en la semilla estaba comprimido, porque se empieza a descomprimir, a ponerse más a mano. Entonces son estrategias incluso que tenemos hoy para tener la satisfacción de ver cómo crece una plantita muy fácilmente, muy rápidamente y solo con agua. Y mucha intención y mucho amor de no olvidarse la agua también. Exactamente. Pero eso lo podemos hacer con alfalfa, lo podemos hacer con Con lenteja. los brotes, la idea es que ahí se vuelvan científicos y puedan ir probando. Y también ahí surge la creatividad, o sea, en decorar estos platos, ¿no? En decir, bueno, le incluyo estas partes de las legumbres a través de un brote. Entonces ahí también es como el jugar y la parte creativa. Y además conozco el ciclo, o sea, decir, bueno, a ver esta semilla, ¿cuánto tiempo tarda en germinar? Y ustedes piensen que de cada semilla tiene la capacidad de nacer una planta entera. Que si hablamos de una legumbre, en general dan unas vainas, ¿sí? Que dentro de cada vaina tiene por lo menos 3 semillas. Entonces, por planta tenemos la capacidad como mínimo de obtener 15, 20 semillas más. Entonces también es conectarnos con la abundancia y con el poder multiplicador que tiene la madre tierra, ¿sí? Y que la fundadora siempre nos dice, un poquito que nosotros colaboremos en su crecimiento y ella después hace todo, porque en su biología, en su genética, ella está diseñada y preparada para responder a los estímulos perfectos. Nosotros tenemos que acompañar un poquito. Las condiciones ambientales para. Exactamente, sí, y disfrutar de ese proceso y elegir en qué momento vamos a recibir toda esa energía. O sea, porque todo lo que ella hace es a través de un intercambio fotosintético con los rayos del sol. Entonces también volvemos a unir lo de arriba, si lo llamamos al Padre Sol, con lo de abajo, ¿no? Esa planta que tomó toda esa radiación, hizo sus procesos químicos, biológicos, y toda esa energía acumulada ahora ingresa a nosotros. Entonces también es la invitación a que el momento de preparar nuestros alimentos, de sentarnos a comer, verdaderamente sea una ceremonia, o sea, sea un acto maravilloso, o sea, sea un acto de conciencia en donde nos vinculemos, ¿no? Porque sabemos que estamos ingiriendo energía, estamos ingiriendo partículas de sol. Básicamente estamos comiendo sol, ¿no? Exacto. Claro, pasa que tenés que comprarte una casa primero con un terrenazo para. Pero acá no Tenemos un taller de huerta que lo primero que dice es que no se necesita una gran extensión de tierra para cultivar. Así De que hecho, en la pandemia, a este taller de huerta, la mayor cantidad de gente que participaba era de Buenos Aires y lo hacían en sus balcones. Exactamente. sí, Bueno, sí, pero hay que ver. Pequeños balcones, ¿no? sí. Casa, Ujú. te juro que tengo un lugar hermoso para, la verdad, que he llorado porque primero se me secó todo lo que yo había Bueno, hecho. te anotamos la segunda tarea. ¿Te acordás la primera tarea? Primera tarea, averiguar del arroz. Segunda tarea, encontrar el lugar para empezar a cultivar en tu casa. Bueno, Está llena de desafíos. ya sabes. Ahí vamos. Llena de desafíos. A ver, sigamos adelante. Bueno, y otra estrategia que tenemos. ¿Alguien escuchó hablar ya del ayuno intermitente alguna vez? De nombre, aunque sea. Sí. Bien. Bueno, hay un montón de variedades. Pero hay algo que es muy simple de llevar adelante. Que ahí van a ver que hay un número 12 grande. Y la idea es que el cuerpo tenga tiempo para descansar, ¿no? y regenerarse. Entonces no hace falta quizás hacer un tremendo ayuno. No. Con tener 12 horas para comer y 12 horas para descansar, ya es un tremendo punto de partida.
Y eso que evita es que estemos comiendo a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana estemos desayunando de vuelta. Sí. Entonces, si uno sabe que va a desayunar a las 8 de la mañana, y bueno, a las 8 de la noche ya puede dejar su cena, ¿no? Y cenar más bien livianito, cosa que nuestro aparato digestivo tenga tiempo de hacer su digestión, de que cada órgano pueda hacer su función sin estar sobrecargado y que luego eso nos permita también depurarnos y que todo lo que hay que regenerar Claro, se pueda porque hacer regenerar. volvamos, o sea, volvemos a pensarnos como no solo un cuerpo físico, o sea, sino también un cuerpo mental, emocional y espiritual. Y pensemos que todo, o sea, nos va impactando, o sea, todo es biología, todas estas células también van a necesitar de su tiempo de descanso, nosotros mismos, nuestra mente, necesita descansar, nuestras emociones, ¿sí? Entonces, la comida, quiero o no, es algo que después el cuerpo, o sea, empieza cualquier trozo de alimento que nosotros incorporamos, bueno, hay todo un motor adentro que empieza con su trabajo. Y no puede decir, ah, no, ahora no lo tomo, lo dejo acá, en el medio de la tráquea, ahí que quede el pedazo de pan y no vamos a trabajar. No, o sea, si detecta que hay un pedazo de pan, una legumbre, un fruto, y bueno, arranca el mecanismo interno y todo su proceso. Vos cuando haces eso, ¿comen a qué hora? ¿Ustedes a las 4 de la tarde? Depende, acá lo que se habla es de una ventana de 12 horas. Entonces, hay personas que pueden hacer un ayuno de más horas sin comer No, pero y hay otras que de menos. Entonces, si vos elegís, vos decís, ay, no, yo almuerzo a las 4 de la tarde porque por mi trabajo Sí. tengo mi rutina y es Sí. así. Sí. Y a las 8 tengo que dejar comer. Esto, hay una confusión que a veces se genera, es que esto no es una privación, No. sino es estimular que haya un descanso del cuerpo. Entonces, no es que vas a comer menos, No, sino que va a haber una cantidad de horas en las que sí tenés que comer todo lo que tenés que comer y otras tantas horas en las que vas a permitir que el cuerpo se regenere y haga todo su trabajo. Todo pensando en esta estrategia de promover estar más ligeros, promover que el cuerpo pueda sí, digerir todo. a mí me hace bien comer a las 4, 5, Ujú. 6, 7. Después ya no puedo comer más porque me hace mal. Perfecto. Es verdad que me hace Y mal. esto es empezar a tomar conciencia, ¿no? Bueno, De nuestros cuerpos. sí, ya lo había escuchado al doctor de la Rosa y empecé a hacer eso. Qué Pero bueno. sí, capaz que si no comí, me agarra hambre, capaz que como algo a las 8, 9. Por eso acá la idea es generar espacios, ¿no? De empezar a escuchar y a tomar conciencia realmente de nuestro cuerpo y lo que nos pide en cada momento, que no siempre va a ser igual porque los estímulos ambientales no son los mismos. Y como un ejercicio que se puede hacer también antes de comer, esto de ir tomando conciencia, Ujú. nosotros podemos hoy tomar acción sobre nuestro sistema nervioso. Hay cosas que, bueno, uno respira, pero no puede definir conscientemente si el corazón deja de parpadear, casi, de latir. Eh, pero uno sabe que si sale corriendo y las pulsaciones van a aumentar, ¿no? Y pueden estar más oxígeno, y porque todo se va a acelerar. Entonces hay ciertas acciones físicas que podemos tomar para que todo nuestro sistema nervioso empiece a funcionar de otra manera, ¿no? Así como hay ejercicios para tranquilizarse o para dormirse, también están los que son para activarse. Que esto se ha estudiado un montón antiguamente y hoy lo conocemos ya como el sistema simpático, el sistema parasimpático, estudiante paramédico nos podría contar en algún momento. Pero bueno, este es un ejercicio que lo estuve viendo y lo estuvimos practicando en algún momento que es muy interesante, de respirar de un lado de la nariz, o sea, que entre el aire de un lado y salga del otro, y hacer ciclos, ¿no? Entonces, básicamente lo que uno hace, después ya si lo llevamos más al mundo del yoga, hay ya muy las posiciones, está mucho más complejo y muy entretenido para investigarlo y para probarlo. Está la invitación abierta, ¿no? Que cada uno pueda estudiarlo y profundizar. Pero es esto de tomar conciencia de que entra el aire por un orificio nasal, ¿Cualquiera de los dos? ¿O entra por el izquierdo y sale por el derecho? hay toda una estrategia Ah, bien.
Por eso los invito a que cada uno lo vaya leyendo bien y profundizando en a lo que uno pueda. Bien. Exactamente. Pero eso va a estabilizar nuestra frecuencia cardíaca. O sea, es tomar conciencia de cómo respiro. ¿No? Esto Y que como una antesala a sentarme a comer. Vamos a probar ahora hacerla. ¿se animan a probar? Sí, Sí. Bueno, vamos, todos. vamos a empezar con la mano derecha. ¿No? Y con la mano derecha vamos a tapar el orificio nasal derecho. Entonces, lo que va a hacer es tomar el aire, por el que nos quedó descubierto, que es el izquierdo. Entonces, vamos a tomar aire, vamos a contar 4, o sea, en 4 segundos, vamos a inspirar, vamos a aguantar 4, y después vamos a tapar el otro orificio para que el aire salga por el derecho, en 4 tiempos. O sea, inhalo en 4, retengo en 4 y exhalo en 4. ¿Sí? Vamos a probar. 1, 2, 3, 4. Retengo. 1, 2, 3, 4. Exhalo. 1, 2, 3, 4, 5. sigan respirando ahora, no se queden sin respirar. Entonces, vamos a hacerlo 2 veces más. Bien. Pues en general hablan de hacerlo en ciclo. Entonces, esto es como una meditación activa también, porque estamos pensando en estas partículas que están entrando, que están viajando hacia nuestros pulmones y que ahí se pasan a nuestras células y que salen las otras. También todas las cosas que están pasando acá. O sea, vamos de vuelta, hacemos otro ciclo. Vamos. Entonces, inspiramos con 1, 2, 3, 4. Retengo y puedo apretar los dos si queremos para que no se nos escape. 1, 2, 3, 4. ¿Para qué? Hacemos una más. 1, 2, 3, 4. Retengo. 1, 2, 3, 4. Y exhalo. 1, 2, 3, 4. ¿Qué sienten en la nariz? O en general. Que tengo nariz, bien, no es poco. Se hace también, Del canal. El es canal. muy bueno porque se hace también, porque en parte los músculos y todo eso, si vos lo haces en 7 o en 8, eso le mandás al cuerpo. Hay señales, ¿no? Hay señales todo el tiempo viajando. Claro. Buenísimo. En yoga le llaman a esta respiración a la respiración de la respiración. Claro, Mira. claro. Respira, cuando Que mandás 7 u 8, yo mando 8. Sí, hay Qué bueno. un montón, por eso le digo, esto es una... A mí es como que me relajó. Es como que Fuertito. esta parte fue como, Y a veces cuando tenemos congestión, acá en toda la nariz, esto como que ayuda Sí, sí, sí. a que con esa congestión se empiece a aflojar. Si te Empiezan- empiezan a gotear la nariz o empieza a haber calorcito, está bien. Es parte de este ejercicio. Y es algo que podemos hacer para, bueno, prepararnos para ese momento de alimentarnos, ¿no? Y salir un poco de a veces este piloto automático que estamos corriendo y ni me enteré que comí. Y recordemos también esta famosa frase de Hipócrates cuando dijimos al principio, ¿no? Que el alimento sea tu medicina. O sea, tomémoslo, es como un recordatorio para todos, o sea, en estos tiempos en los que vivimos, de que, bueno, o sea, si es mi medicina, me dedico a ese momento. Más bien, es tan difícil que a veces hasta comemos con el celular en la mano, estamos haciendo otras cosas mientras comemos, como la importancia de esta conexión que nos estamos compartiendo para que podamos ser más conectados, más Sí, estar en ese aquí y ahora, ¿no? más conectados, más conscientes, porque si no estamos en cualquier lado, menos lo que dice hasta que se digiere mejor y te hace mejor el alimento cuando uno come en conexión con lo que Totalmente, es avisarle al cerebro que estamos comiendo y a todo nuestro cuerpo que estamos comiendo. Hay que estar feliz. Hay que estar ahí. No, Exacto. forma de Entonces, no te Vamos a como resumen. resumen, tenemos 3 estrategias para aplicar. Una de cada día, a ver, de lo que estuvimos viendo de las especias, incluir algo caliente, alguna especia que nos aumente esta cualidad caliente, ¿no? Como de fuego para las comidas, ¿no?
jengibre, pimienta, cúrcuma, ají Pimienta molido, negra, ¿no? Exactamente. Probar a hacer esta ventanita de horas, de 12 horas, ¿no? Hacer la prueba. Hacer la prueba y ver cómo nos sentimos. ¿Sí? También es Claro, tomar registro observar. también, ¿no? O sea, porque por ahí hay días que uno lo hace y no tiene problema y hay otro día en donde no llegaste ni a... Y anotarlo, eso está bueno, pues ver cómo descansamos, o sea, qué ¿Cómo me tal fue levanto al nuestro otro sueño, día? cómo está mi nivel de energía. Vamos a probar. Te va con tarea también. Y después nos tiene que contar, o sea, después tiene que venir esa evolución. ¿Y la tercera? Y la tercera es reemplazar en 2 comidas a la semana lo que estamos comiendo con estos muñequitos muy sonrientes que tenemos acá. Verdura de hojas verdes, ¿no? Una selga, un Brócoli. cale, brócoli. Rúcula. Ese que está guiñando el ojo, ¿lo conocen? Limón, vos porque ves. Ya te dije Porque lo pusiste en la presentación. Bueno, eso es un garbanzo. Chico. ¿No? Pues los garbanzos, fíjense que son súper versátiles. Uno los puede comer en una faina, ¿no? O sea, en una Una masa. masa, ¿no? Como harina de garbanzo. Y estás comiendo garbanzo. O no solamente es, bueno, me comí el garbanzo. Igual no frito, son tan Bueno, pero en un hummus, muy proteicos, no son los garbanzos, muy sí, un poquito son proteicos, pero son como toda la familia de las legumbres, son una gran fuente de proteínas sí, sí, pero vegetales. Entonces, es una de las grandes recomendaciones de para que te salud. engorde. ¿no viste por semana recomendás que sea el almuerzo o la cena? ¿O es Empecemos por incorporarlas y como les sea más simple, bueno? ¿no? A cada uno que vaya desarrollando sus estrategias, ¿no? A veces es en la tostada de la mañana ponerle un hummus, que es sorprendente, que queda buenísimo. Que en vez de ponerle el queso y un huevo, bueno, reemplazamos el queso, que es lácteo, es leche, que era lo que íbamos a Sí. reducir, con un hummus de garbanzo, ¿no? Que puede haber sido más suavecito, no tan fuerte. Y son cosas que me salen, mirá qué fácil. O sea, el hummus ya lo tengo hecho, no es que te va a poner a hacer un hummus a las 8 de la No mañana. va a pasar. No va a suceder. Pero si uno ya lo tiene hecho, es algo que nos sirve y es una estrategia súper fácil de meter. El hummus no engorda. Lo que engorda es la persona que come demasiado. Y conviene mucho más comer este tipo de legumbres que nos va a llenar mucho más, nos va a dar mucha más proteína y mucho más saciedad que comer pan. El pan es- Entonces, estemos atentos a, bueno, todas estas cosas que juegan a nuestro favor realmente. Claro, empezar a probar y cómo la sentimos también en nuestro cuerpo. O sea, volvemos también como al inicio. O sea, cada uno somos un individuo, que tenemos un montón de características en común, pero un montón de características que nos diferencian. Entonces, también por eso es importante autoconocernos y qué es lo que a cada uno nos sienta mejor, en qué épocas del año, en qué horas del día. Porque ahí también empieza a modificar. Y por eso a veces la libretita viene bien. Vamos haciendo Y ver lo las que funciona y anotaciones. lo que no nos funciona. Ujú. Así, bueno, les agradecemos un montón a todos por hoy haber estado aquí presentes, por sus preguntas. Si tienen más preguntas, son súper bienvenidas. No sé si desde el otro lado también hay preguntas online. Ahí tenemos una pregunta. Yo quisiera saber, ¿por qué es importante cambiar de una alimentación, no sé si sería tradicional, pero más de supermercado, como la que por ahí tenía yo, a una alimentación más saludable en estos tiempos? Sería, ¿por qué pasar del paquete A la a la producción. producción o a la elaboración en casa, ¿no? Como era antes. Principalmente pensemos en que para que algo esté dentro de un paquete, está pensado para que esté ahí un montón de tiempo. Está almacenado, que no se ponga feo. Y eso requiere, por suerte, desde la industria se le pueden agregar aditivos, cosas que para que eso no se pudra, ¿no? Y claro, o sea, cada cosa, fíjense que antes la conservación de los alimentos es muy antigua. Antes se secaba, ahora también. Antes se salaba, Exactamente. ahora también.
se hacían conservas, ¿no? Conservas con sal, conservas dulces. Nuestras abuelas hacían todas esas cosas, estaban las alacenas llenas de frascos. Otras las compraban, porque no tenían tanto tiempo o no vivían en un ambiente de producción. Pero históricamente siempre se conservó el alimento. ¿Por qué? Volvemos al principio, a la estacionalidad. Hay momentos y a la abundancia tremenda que da la naturaleza. A nosotros acá tenemos el caso de la chacra Nasagasti que le decimos, que hay una producción tremenda de ciruela. De Porque una de las abuelas, ¿no? la abuela Nelly tenía, bueno, están allá los ciruelos. Son como 6 ciruelos, 8 ciruelos. Imagínense, 8 ciruelos en un cortito periodo del año, tenemos 80 kilos de ciruela. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a comer un famoso dicho que dice? ¿Qué dice? Si sobra, ¿qué hacemos? Hacemos Bueno, es justamente porque en un pequeño cortito de tiempo los árboles nos dieron toda su ciruela y bueno, y había que hacer y bueno, hagamos dulce, o sea, ya está. Hace dulce, otra parte se congela, otra parte se puede secar, y Sí. son los jarabes. Un año no sé la cantidad que dice ciruela y manzana. Bueno, también es Y que te digo, se lo iba a pedir a todo el mundo y no terminaba nunca de hacerlo. es así, o sea, la madre naturaleza cuando se brinda completo. Y por eso también es importante, y cuando compartimos en las clases de jardinería, que vamos a armar nuestra propia huerta, es pensar, o sea, que después esa verdura, o sea, la vamos a consumir. Y hay estrategias como para decir, bueno, o sea, de acuerdo a la familia que consume, o si después se piensa en un post cosecha que sea una venta, o sea, ¿cuánto vamos a producir? Y también es importante porque por un lado nos vinculamos con la madre tierra, o sea, esto de poner las manos en la tierra, así como la tierra tiene sus cargas, bueno, nosotros también tenemos nuestras cargas. Entonces, poder entregar todo esto, de esa salud mental, emocional y espiritual que nos permite el hecho de ver una flor, tocar una hoja, salir al pasto, recibir el aire, ¿no? Y conocer los siglos. Esto que es como una excusa para salir afuera. En vez de salir al supermercado, bueno, en el supermercado tengo algunas cosas, pero también salgo a mi jardín. Qué más lindo que decir, me voy a armar una ensalada y voy a ver qué tengo y salgo ahí como a conectar y es también como un momento de conexión. Entonces podríamos decir que a través de la alimentación consciente y saludable promovamos la salud integral de la persona. Muy bien De los dicho. distintos- Todos nuestros cuerpos, no solamente la parte física, sino también la parte emocional, la parte mental también, Sí. porque nos ayuda a acomodar un montón de cosas, y Sí. también la parte espiritual. Y a que sea como ese momento de conexión, o sea, que la preparación de nuestro alimento también empieza ¿por qué no en el jardín de nuestra casa? Incorporar que la alimentación, ¿no? De todos los días sea bueno, a ver qué tengo hoy. Y si tengo mucha sed, bueno, me voy a tener que poner creativo. Ya no voy a poder decir, bueno, la consumo así cortadita, listo, chau, rapidito, me hice una ensalada. Animarse, ¿no? También. ¿Eh? Animarse a explorar, a probar. Y consumir alimentos más saludables hace que necesiten menos remedios también, o tengan menos enfermedades. Podemos citar nuevamente a Hipócrates. Un alimento sano va a traer consigo salud. Y un alimento que no esté tan sano nos va a dificultar más o nos va a aportar menos salud. ¿No? Que en esto que los vemos como los alimentos procesados, ¿no? Que han tenido un proceso industrial que hace muchos años eran necesarios, porque teníamos guerras, teníamos un montón de cosas y hacía falta que el alimento llegara en una lata, porque no había otra. Pero ella, por suerte, ha ido evolucionando todo y estamos viviendo en otro momento de la historia. Entonces, que a su vez nos lleva también a rescatar estas raíces y conectarnos también con lo que hacían nuestros ancestros, de volver a la tierra, de volver a ese origen y quizás desandar los pasos que dimos en otra dirección. Tengo que agradecer enormemente porque en mi vida, si no, no, pues si no, y me acaban de despertar la inquietud. ¿Quién la planta?
Son bien raíces. Qué Pero bueno. es inmenso cómo inspiran con lo que cuentan, porque es esto de tomar conciencia de no solo lo que estoy consumiendo, sino todos estos. Lo que rodea. Sí. Y también es lindo porque pensemos que este alimento procesado también pasó por un montón de manos. Entonces también es saber, bueno, quién intervino en ese alimento. Y al conocer los procesos productivos de las plantas, nosotros sabemos el tiempo de cuidado, el tiempo que le llevó esa planta hasta que nos dio el fruto. Y desde la fundación entonces también vamos a introducir este concepto de aprender a valorar esa comida. Entonces le vamos a prestar atención, vamos a tratar de que no se pudra, vamos a tratar de que no se degrade, ¿sí? Si nosotros conocemos esos ciclos biológicos, porque quizás a veces a una lechuga le lleva 2 meses hasta que nosotros podemos ir y comprarla y comerla. Entonces también es valorar a todas las personas que intervinieron para que nosotros podamos tener esa verdura. Y acá nos están compartiendo una pregunta que dice, ¿el cambio en nuestra alimentación de una estación a otra debería ser en función del cambio que vamos viendo en la naturaleza? ¿Recuerdan cuando al principio hablábamos de que la naturaleza es como este gran reflejo y esta gran maestra? Entonces es la guía, ¿no? Es nuestro manual. Uno lo que ve afuera que está sucediendo y bueno, seguramente por dentro está pasando lo mismo. Entonces, si vemos que adentro un día llueve y al otro día sale el sol y después llueve y vuelve a salir el sol, bueno, internamente nos está pasando algo parecido. Entonces, bueno, ¿y qué está pasando? Eso permite que un montón de cosas florezcan. Hay un montón de estímulos y también están pasándonos por dentro. Y entonces, si afuera no pasa más lo mismo que estaba pasando durante el invierno Ujú. o durante la temporada anterior, bueno, nosotros mismos. De igual modo, si dejamos de estar viviendo en este espacio y nos vamos de repente a vivir O de de viaje. vacaciones, ¿no? De viaje a otro lugar donde hay otro clima, donde hay otras condiciones Ujú. y nos vamos a tener que adaptar. También te pagas, Porque estamos recibiendo los estímulos de ese nuevo lugar. Yo llegué a Córdoba hace 2 semanas y estaba estornudando. Porque ¿cómo es el clima allá en Córdoba? 35 grados. Es un poquito más de calor. ¿Tremendo calor o no? Claro, estábamos moviendo, Hasta ¿no? Eso que tenías adentro. no fue un descongelamiento suave. No te mandaron al horno que se descongele todo de vuelta. Qué interesante esto de como vernos reflejados en la naturaleza. No lo había pensado, como esto de que la nieve se derrite, bueno, también mis aguas internas y todo esto. Súper interesante también como para recuperar el vínculo, como sentirnos parte, ¿no? Claro, volvernos naturaleza y volvernos a ver unida a ella y que es como nuestra gran aliada, o sea, aprender de todo lo que nos brinda y bueno, y también poder darle este valor y aprendiendo de... Eso nos permite, al observarla, tomar conciencia que está ahí, luego nos permite poder honrarla, poder respetarla Sí. y poder cuidarla. O sea, y tomar estas acciones en pos de una vida más saludable y sustentable y en armonía con el entorno. Definitivamente el entorno no son las personas solamente que nos rodean, sino todo ser que nos rodea es parte de ese entorno y es parte Del bienestar. del bienestar común, de ese bien mayor, de ese bien común que somos todos. Ujú. Tengo una pregunta. Al principio hablaste de la microbiota y se ha estudiado mucho, incluso recientemente, que la microbiota incluso está conectada con el cerebro, o sea, influye en nuestro cerebro, incluso en nuestras emociones. Voy a profundizar un poco más de cómo podemos cuidar nuestra microbiota o qué acciones o qué debemos hacer para tener una microbiota más saludable. Así como hablamos de los estímulos, ¿no?, ambientales, una forma de que a ellos les llegue, ¿no? A todos esos seres que están ahí dentro nuestro,
los estímulos llegan por todo lo que consumimos, pero también por todas nuestras emociones, que eso regula nuestra temperatura y todas las señales químicas que van. Entonces, por un lado, podemos darle alimento que aumente la microbiota o estos seres, o este grupo de microorganismos que son más benéficos. Entonces, ya sabiendo qué comen algunos y qué comen los otros, bueno, vamos a darle lo que queremos. Entonces, estos alimentos, justamente los que tienen más fibra, son más de un origen vegetal, no, van a producir los alimentos, o sea, van a servir de sustrato para todas estas colonias que sí queremos y que comen eso. Si ya nos pasamos a más azúcares y a grasas y todas estas cosas que son más de la familia de los alimentos procesados, eso va a alimentar al otro grupo, que no querríamos que aumenten tanto, ¿no? Pues habla mucho de todas estas disbiosis, o sea, que hay un desequilibrio en esa vida, en ese equilibrio, o sea, en todos esos seres que están ahí. Entonces, una de las estrategias que vamos a hacer es alimentar a los que nos favorecen y a los que no, o que no, no es que, que sean malos y que no tienen que estar, no tienen que estar, pero tienen que estar controlados, ¿no? O sea, Claro, el mantener un equilibrio, equilibrio. volvemos a la famosa balanza de la Ayurveda. Exactamente, de la vida en realidad, ¿no? De que todo tiene que estar en su equilibrio. Entonces, por ejemplo, consumir fibra, consumir alimentos vegetales, las legumbres, y también podemos empezar a incluir los que le llamamos los probióticos. O sea, estos serían los prebióticos, ¿no? Que serían alimentos para todos esos seres vivos. Y probióticos son seres vivos, directamente que van a superar nuestro estómago, van a seguir vivos algunos, y van a llegar allá. Y ahí empieza a funcionar eh, desde los que se fabrican, ¿no? Que se cultivan a propósito, como los que cultivaban nuestras abuelas, ¿no? Las kombuchas, los kefir, el yogur, ¿no? Que sigue siendo un lácteo yogur, ¿no? Yo lo hice con una señora. Entonces ahí tenemos también, sí, sigue siendo un lácteo, pero bueno, también tenemos, si prestamos atención y si está todo bien hecho, una carga de probióticos, ¿no? Entonces también es, bueno, no, ninguno es el demonio. Hay que encontrar el equilibrio de todo. Y cómo nos sentimos, ¿no? Que hay gente que dice, ah, no, sí, buenísimo el juego, pero a mí me cae mal. Bueno, listo. Entonces, para este instante, para vos, ya no. Claro. Veremos en otro momento, en otras condiciones ambientales, si va o no va. Que es eso también, ¿no? Porque a veces lo que hoy no es, y quizás en el verano sí. O quizás en otro momento del Sí, año. eso es lo que me explicaste vos. Sí. O sea, y eso es, tomemos conciencia de escuchar nuestro cuerpo, de observarnos y de no ser cabezadura y comer cosas que si ya probé 2 veces que me cae mal y no pruebo una tercera, una cuarta, una quinta. Eso es lo que yo tenía hoy ganas de hablar. Porque, ¿qué pasó? Que a mí un médico me dijo de que yo, por ejemplo, me hincho mucho cuando como, me hincho. Entonces el tipo me dijo, vos tenés que tomar a la mañana cuando te levantás medio limón exprimido, dos cosas que no me gustan. Bien. Pero bueno, digo, lo voy a hacer porque me dijo, Vas a vos probar. en 2 semanas vas a quedar Bien. una tabla de no sé qué. Pero bueno, ¿qué pasó? Y eso tenía el limón, Sí, tenía eso que no me gusta a mí, que les estaba diciendo antes, ¿cómo se llama? la cúrcuma. La cúrcuma, no, la cúrcuma sí, la Bueno, otro condimento que no Otro te gusta. condimento. la canela, Ujú. y me agregó, que es lo que seguro me hizo muy mal, es vinagre el vinagre Manzana. de manzana. Pero acá entra en juego. Los casos particulares deben ser Claro. trabajados por un profesional que esté acorde y que pueda evaluar a la persona que Es un montó. profesional y sale en la Para eso televisión. digo, los casos que cada uno tenga, o sea, nosotros no podemos dar una, No, hablar de una persona así, así que sin debe conocimiento. ser, si es esa cosa, a otras personas Capaz que claro. no le va a servir. A mí hoy me siento recontra, me quema la Por eso ahí la invitación es,
observémonos, tomemos conciencia de cómo estamos Ay, hola. y cualquier consulta, o sea, si necesitan hacer una consulta directamente profesional, vamos a acudir en este caso tenemos las consultas de los planes de salud, A eso lo vamos a como invitar licenciado a en todos. nutrición y evaluamos cada caso puntual y trabajamos juntos en encontrar las estrategias que nos ayuden a sentir mejor. Así que esa es la invitación también a que A se pongan en todos. contacto. Sí, es así, porque Bueno, ¿hacemos una foto grupal Sí. para que nos quede de Un recuerdo? aplauso. Otro aplauso.